Amigos, vamos a entrar al plano local, al plano nacional, para ver qué está ocurriendo en la patria. Don Eduardo, usted pónganos al día. Estamos un poquito desconectados a propósito de trabajo. Hizo muy Sí, bien durante nuestra ausencia. Ni se hay, notó. hay varios asuntos y es que ayer en la Asamblea Nacional de Diputados la sesión comenzó tarde. Recordemos que ellos declararon sesión permanente y la reanudación estaba prevista para las 10 de la mañana y empezó mucho después, casi a la 1 de la tarde. Pero hay dos razones. La principal razón es que entiendo había una reunión entre diputados y parte del Ejecutivo consensuando algunos temas. Y la otra parte de eso es que en un momento de la tarde en la sesión declararon que la sala estaba ilustrada. ¿Qué significa esto en el lenguaje parlamentario? Lo que hemos cubierto asamblea como periodista. Cuando la sala se declara ilustrada, ya no se anotan más oradores, o sea, ninguno de los otros diputados se puede anotar después de ese momento para sus intervenciones. O sea que eso marca de alguna manera el fin del debate. En Panamá no existe tal cosa como el filibustering, que se llama, existe en otros parlamentos, pero hay algunas tácticas donde se apuntan más diputados y le cede el turno al otro y hablan lo más que puedan para dilatar el debate. Ahora no se va a poder dilatar porque al declararse la sala ilustrada, entraría ya en la parte final de esta discusión del segundo debate. O sea que, a ver, técnicamente hablando, dentro de lo que son las normas de la Asamblea y el reglamento interno de la Asamblea, hoy pudiera aprobarse la ley en segundo debate y ya mañana tendría tercer debate y tuviéramos ley antes de los carnavales, que era un pronóstico que algunos daban, con la coincidencia de fecha, ¿no? Febrero y carnavales. Es decir, tener la ley aprobada antes que termine febrero. Febrero termina el viernes, que es justo el día que comienzan los carnavales. Y esto, pero habría que ver entonces de lo que se apruebe, porque por ahí leí algo como de 180 modificaciones, o que no sé si fueron intentos de modificaciones o que esa fue la cantidad que se hicieron. Y tenemos al presidente también que ha planteado que si él no está de acuerdo la va a vetar. Sí. Entonces, también que Entre hay esos, que algo de incertidumbre por ahí. a mí me llamó la atención, por ejemplo, hay un tuit de Camacho, precisamente donde él dice, ¿cómo que esto fue consensuado si resulta que la ley tiene 200 y tantos artículos y se están proponiendo modificaciones de 200 artículos? Es decir, es casi que toda una ley nueva. ¿Y qué tanto se hizo eso en primer debate o será que la pelotearon hacia el segundo debate todas estas modificaciones y no las modificaron en primer debate que hubiese sido posible, ¿no? Sí. Y ¿cómo se ha visto un poco como el ambiente, Eduardo? O sea, ¿cómo se ve la división de los votos, más o menos dentro de la Asamblea, si se sabe? No, no se sabe, eso es parte del asunto. Incluso dentro de la bancada Vamos hay distintas posturas. Hay un par de diputados que han dicho que no están de acuerdo con el aumento de la edad de jubilación. El PRD se ha dicho en pleno que no está de acuerdo con el aumento de la edad de jubilación. Sin embargo, hay diputados de Vamos que pareciera, o por lo menos no han dicho públicamente o de frente, que no están de acuerdo con el aumento. Es decir, no han dicho, hey, estoy de acuerdo con el aumento, pero no han sido claros en estar en contra y pareciera que sí están de acuerdo con el aumento de la edad de jubilación. Por ejemplo, el diputado Neftalí habría dicho la responsabilidad que hay que tener para tomar la decisión y él no se ha planteado estar en contra como sí lo han dicho otros, ¿no? A ver, el doctor Guillermo Castro, le damos la bienvenida. Doctor Castro, ¿cómo está? Buen día. Buenos días. Es un Oiga, gusto estar acá. Cuénteme. de saludarlo. Oiga, hay muchos claroscuros en cuanto al tema este de la ley 163 que reforma la caja de seguro social. Uno de los puntos que era predecible, no había que ser para nada leguleyo, ni mucho menos, era el tema de la edad de jubilación, entre otros. Desde el punto de vista estratégico y entendiendo que el Ejecutivo tiene muchas herramientas de todos los colores, incluyendo la herramienta verde, es algo que quiero decir, ¿no? El verde clorofilo, y también lo que tiene que ver, obviamente, con lo que se llama en política el matraqueo, un término muy vernacular. Doctor Castro, el tiempo se agota, ya no se hizo conforme a lo que dijo el presidente, eso es parte de un pasado poco honroso, por cierto. ¿Qué pasa en este momento de lo que usted está viendo? Ya el Dios Momo está tocando la puerta,
¿Cuál es la realidad de su perspectiva y el hecho de que no se toque la edad de jubilación como el pivot en toda esta situación? Doctor Castro, bienvenido. Mire, yo tengo una doble impresión. La primera es que naturalmente aumen- aumentar la edad de jubilación resulta agregar una carga a la vida de los trabajadores panameños, en particular los de menor salario, como ya sabemos. Se pueden citar toda clase de ejemplos de jubilados que seguimos teniendo ingresos con otras ocupaciones y tal, pero el hecho real es que significa transferir a los trabajadores, que son los que pagan el seguro, por supuesto, eh, una parte importante de la carga de la reforma. Esto puede ser discutido o no, porque en efecto la expectativa de vida al nacer en Panamá ha aumentado sin una medida muy importante, pero la calidad de vida de los panameños no ha aumentado. En ese sentido, lo que están diciendo, vas a trabajar más años con malos servicios de salud y con malos servicios sociales en general, lo cual agrava la situación. En este sentido, yo tengo la impresión, Guillermo, de que una debilidad extrema de la ley es que no hace parte de una estrategia de desarrollo nacional. A lo más hace parte de un plan de gobierno quinquenal. Pero creo que era Maribel Gordón la que decía en su momento y alguien más lo respaldaba después. Todos sabemos que la fuente fundamental de ingresos para el seguro radica en las cotizaciones de los trabajadores. Y no tenemos una estrategia nacional de desarrollo que contemple cómo aumentar el nivel de empleo en Panamá, o sea, cómo aumentar el número de cotizantes en Panamá. Estamos atendiendo por separado la caja de seguro social como si fuera un problema puramente técnico-financiero y no como si fuera el pilar que sostiene la estabilidad social del país. No estamos vinculando ambas cosas y eso es una debilidad en el planteamiento de la ley, sobre todo en el plano político. Se sabe que aumentar la edad de jubilación significa condenar a una mayor dependencia de malos servicios públicos, por ejemplo, decía hace un rato, y a jubilaciones que probablemente van a ser muy limitadas. Y es difícil que un partido político se esté dispuesto a cargar con, con esa cruz, El costo que eso lleva, ¿no? Ajá. con el costo que eso lleva. Pero creo que el problema fundamental está en que lo que uno pudiera llamar el modelo de desarrollo panameño, que concentra todo el esfuerzo en el segmento del país que genera el 90% del Producto Interno Bruto y donde reside ya el 60% de la población y se acumula una enorme cantidad de gente pobre, ese modelo de desarrollo requiere una transformación, requiere pasar de la inserción del canal y el corredor interoceánico en el mercado global a la integración del canal y el corredor interoceánico en la economía local. Necesitamos hacer de las ventajas de la posición geográfica una ventaja competitiva para todos los sectores de todo el territorio nacional y no solo para las empresas y actividades vinculadas al corredor interoceánico. Es en ese marco donde nosotros podríamos ver realmente un incremento en el número de cotizantes, de trabajadores protegidos por la seguridad social, sobre todo en áreas rurales, y podríamos pensar que estamos trabajando en una estrategia y no en un plan de gobierno. Pero, doctor, mire, hay un dicho que dice que la política no es de puros. Es más, yo me acuerdo de una frase, Eduardo Niñuen, que decía Torrijos, como que el que es puro se lo fuman, algo así, ¿no? Los puros se fuman. Bien, muy bien, ok. Vamos a tomar eso en serio. ¿Qué quiero decir? El problema aquí es que es un problema de la magnitud de la crisis de la Caja de Seguro Social se maneje estrictamente desde el punto de vista político, dejando de lado el aspecto social, doctor Castro. O sea, este es un tema que puede dar un vuelco a la estabilidad
social de nuestro país, ¿o no, doctor? ¿O estoy siendo apocalíptico en su opinión, doctor Castro? Mire, yo puedo entender lo de los puros que se los fuman y tal, y eso tenía una gran validez en los años 70 en relación a los tratados que se podían lograr y los que se debían lograr. Y el hecho es que logramos un tratado y, y lo estamos defendiendo todavía. A mí me gusta más la expresión de la política como el arte de lo posible, porque eso me parece a mí pone en evidencia la responsabilidad del gobierno, que es la de hacer posible lo que ya es necesario. Lo que es históricamente necesario hay que hacerlo posible. Eso significa que hay que tomar medidas políticas que hagan posible lo que es necesario y permitan entonces, por ejemplo, reformar la seguridad social, sí, pero en su conjunto y en su relación con el resto de la actividad del país. Pero hemos tenido desde hace mucho tiempo la tendencia a aislar los problemas para facilitar en apariencia su manejo. Pero ahí lo que estamos haciendo es el autoengaño de simplificar lo que es por naturaleza complejo y eludir lo complejo que es la necesidad de ir a un modelo de desarrollo que no tenemos aún ni siquiera en discusión, pero que tiene que trascender el que tenemos hoy. Fíjese, hasta ahí lo podría llevar yo como opinión. No sé qué otro detalle puedo agregar. Usted dirá. Bueno, tengo un corte comercial. Al regreso, lo invito a que volemos a 40.000 pies de altura, doctor Castro. Eso significa elevar un poco más la profundidad a la inversa de un tema tan prolijo, por una parte, tan sensitivo por el otro, que no se puede manejar únicamente desde la perspectiva de un grupo. Tiene que verse esto como un puño. Y merece un puño así cerrados. Tenemos nosotros panameños que cerrar filas de cara a esta situación que tengo la impresión de que al final del día puede ocurrir cosas trascendentales para bien o tal vez para no tan bien. Un corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Bueno, continuamos platicando con el doctor Guillermo Castro. Don Eduardo Lillón, adelante. Sí, hay algo que planteó el doctor Castro al principio. Uno, agradecido de poder compartir el programa hoy, doctor Castro. Y dos, que cumple la promesa, porque la semana pasada, cuando estuvo en el programa, se había anunciado su retorno frecuente a participar con nosotros acá y hoy me agrada coincidir. El tema que planteaba de la cantidad de asegurados y los informales que tenemos en Panamá, porque el doctor Castro en el bloque anterior habló de seguridad social. Y aquí hay un asunto, que es que podemos salvar la caja del Seguro Social. Supongamos que los empleadores aumenten la cuota patronal, que los trabajadores decidamos trabajar hasta los 70 años y que incluso paguemos más cuota o más cuota en cantidad y más cuotas en años de cotización. ¿Qué va a pasar con la otra mitad del país que no es asegurada? Es decir, aunque salvemos la caja del Seguro Social, la estamos salvando para la mitad de la población. Pero ese otro resto de informales va a llegar a los 62 años o 65 o 70, ponga la edad que sea que quede, y ellos no tienen jubilación. Los vamos a meter en 120 a los 65 a todos, hay plata para eso. Entonces tenemos un problema de la caja del Seguro Social, que es un problema netamente financiero, pero también tenemos un problema de seguridad social de toda esa gente que hoy es informal. Creo que René Quevedo lo ha explicado muy bien, creo que son la mitad de los trabajadores del país, la otra mitad son funcionarios. Entonces tenemos un problema allí que vamos a enfrentar en algún momento, aún salvando el asunto financiero de la caja. Yo lo que creo es que lo que se quiere salvar es un modelo de desarrollo que, en mi opinión, y puedo estar equivocado, ha llegado al límite de sus posibilidades. Este modelo de desarrollo que hace del canal una ventaja competitiva muy importante para el corredor interoceánico, pero no para el país, y que crea esta circunstancia en que el 90% del Producto Interno Bruto se genera en ese corredor interoceánico, y del 10% restante, 5% se genera en Chiriquí y el resto se reparte por goteo en el resto del país. Aquí decimos que hay que salvar la caja para salvar la economía.
Yo creo que esa relación es cierta, hay una relación entre ambas cosas, pero hay que salvar la economía para salvar la caja. Y la economía no se va a salvar aumentando la edad de jubilación, aumentando el número de cuotas o el monto de las cuotas. La economía se va a salvar con una estrategia de desarrollo que en efecto ofrezca empleo formal, sobre todo para los más jóvenes, que en este momento son los que integran en su mayor parte la, la fuerza que está empleada de manera informal, como tú mismo decías, Lim Bien. Así que el punto vuelve y es, estamos hablando de un conjunto de problemas, uno de los cuales es la caja de seguro social, a la que le corresponde no solo ofrecer jubilaciones y servicios médicos, le corresponde ofrecer la seguridad social imprescindible para la estabilidad política del país. Eso no ha sido entendido así, evidentemente, por las últimas administraciones, que la han utilizado fundamentalmente como un recurso financiero, perdiendo de vista su relación con la vida social y política de los panameños. Pero, y aquí viene el pero, necesitamos hacer del canal y de la plataforma de servicios globales que hemos desarrollado en los últimos 25 años en torno al canal una ventaja competitiva para el país en su conjunto y no solo para el corredor interoceánico. Fíjate la cantidad de problemas que tenemos hoy que de una u otra manera están asociados a esto. En lo más visible, por supuesto, está la caja del Seguro Social que nos toca a todos, ¿no? Pero a la sombra de ese problema sigue creciendo el de la minería en Panamá. Uno nota, evidentemente, en los medios de comunicación cómo crece la publicidad, la formación de opinión a favor de volver a abrir la mina de cobre, la de Donoso. Yo no sé qué va a pasar ahí. Pero evidentemente si se adoptó la solución del problema político de la mina declarando inconstitucional el contrato, quedó abierta la puerta para elaborar un contrato que sea constitucional. Eso era transparente desde el primer día y sigue siéndolo hoy. Pero eso es un problema latente que podría generar una cantidad de ingresos y de empleos muy importante. Otro problema que se nos ha venido encima sin esperarlo ha sido el creado por las presiones de la administración Trump, no solo para ampliar la presencia norteamericana, de inversionistas norteamericanos en Panamá, que sería una cosa sensata, por supuesto, sino además para vincular eso a las restricciones en nuestras relaciones económicas con China. Entonces, ¿qué tiene que ver el acuerdo de la ruta de la seda con el incremento de las inversiones norteamericanas en Panamá? Alejarse del acuerdo de la ruta de la seda es una decisión de política, no económica. Abrir las inversiones estimular, atraer más inversión norteamericana en Panamá, como ojalá ocurra, esa sí es una decisión económica, no política. Pero se trata de que están en crisis, por llamarlo de alguna manera, o están sometidas a grandes presiones. Usted busque la expresión que quiera. Nuestras relaciones con Estados Unidos, no en el corto, en el plazo inmediato, a un punto en que, bueno, tenemos las declaraciones que tenemos de señores que dicen que para poder entrar a un puerto en Panamá hay que pasar por un control de seguridad del Ministerio del Interior de China. Hemos llegado a ese nivel. Entonces, y tenemos que estar dando explicaciones a cosas que son totalmente insensatas cada día. Esto está asociado incluso a otros problemas que son muy serios para nosotros y cuya solución parece estar encaminada finalmente, como es la ampliación de la dotación de agua del canal con el caso del Río Indio. Y sin embargo, aún en ese caso donde la capacidad técnica está aprobada, donde la capacidad financiera existe, se opta por el método tradicional de expulsar a la población de los lugares que van a ser inundados, en vez de hacer del Valle del Río Indo un modelo de desarrollo diferente, que haga del lago mismo que se va a crear un medio de vida para los habitantes de esa cuenca. Entonces, seguimos tratando de resolver los problemas contemporáneos con medidas o con miradas tradicionales. Uno siente la tentación de decir que
vivimos en el siglo XXI, pero tenemos mucha gente que habita en el siglo XX todavía. Esa sería mi reacción en este momento. Pamela. Bueno, justamente iba a mencionar Río Indio porque el canal siempre fue en el orden de prioridades el problema número 3. Lo que pasa es que ahora, por el tema de Río Indio y las consecuencias que se iba a tener el posible conflicto, que todavía está latente, y luego lo que pasa es que eso se agudizó al entrar un nuevo jugador a tirarle gasolina a ese conflicto que fue Donald Trump. E incluso ahora estamos viendo que en la narrativa de cómo fue cambiando la tensión con Estados Unidos, ya para el final, Mauricio Claver Carone, y no recuerdo si esto lo conversamos la última vez que usted estuvo en el programa, ahora el mensaje ha ido cambiando en que ahora cualquier ayuda que Estados Unidos iba a brindar para el proyecto de Río Indio, que ahora vendría condicionada. Y estoy recordándome la que hablamos en el primer bloque con Ucrania, que cómo Estados Unidos está condicionando la seguridad de Ucrania a ellos tener un beneficio en la forma de minerales raros por parte de Ucrania, y que ahora Estados Unidos lo que está planteando es que para ellos colaborar con el proyecto de Río Indio, ellos quieren, abro comillas, un pedazo del canal, cierro comillas, ellos plantearon que si ellos van a ayudar a mejorarlo, ellos quieren un pedazo. Entonces vemos cómo esta política transaccional puede afectarnos a nosotros también sin necesariamente tener una claridad de lo que eso significa. Mira, yo reaccionaría a eso diciendo, no sé si el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos ha estado asesorando gratuitamente a la autoridad del Canal de Panamá. Lo dudaría porque Eso costó plata. esos servicios son costosos. O sea, Panamá no está recibiendo gratis nada de Estados Unidos. En una economía de mercado está pagando por servicios costosos y lo seguirá haciendo. Mi punto sigue siendo que el legado cultural, digamos, del canal ha estado y sigue estando la idea esta de que el canal es una prioridad y todo se subordina a las necesidades del canal. Pero nosotros necesitamos ver en el canal una herramienta para transformar el modelo de desarrollo panameño. Yo pensaría, y me voy a atrever a mencionar a China, aunque ahora parece que eso no es lo políticamente correcto. Si el lago Gatún estuviera en China, sería un importante centro de cultivo de peces y habría una numerosa población viviendo no solo del cultivo, sino de la pesca, el procesamiento y la venta de esos peces. Ahí hay un país, una economía que sabe aprovechar intensivamente sus recursos. Pero uno dice, vamos a crear un embalse en el río Indio y hay población en el río Indio. Y la solución que encontramos es vamos a mudarlos para otra parte. Así sean 500 personas en alguna comunidad, hay algún reportaje sobre eso en la prensa hoy. Pero no se nos ocurre que lo que estamos es cambiando el modo de vida de la gente. Y quizás lo estamos cambiando para peor, porque los vamos a mudar con su pobreza a otro lugar, cuando podríamos encontrar para ellos una relación, no quiero decir de ganar, porque eso de una vez lo llevo a uno a reuniones de empresarios, pero una relación mutuamente beneficiosa que haga de los campesinos una parte interesada en la creación del embalse, si eso va acompañado de acuerdos como el de proteger la cuenca, desarrollar acuicultura, etcétera. No es el caso de inventar aquí. Pero eso es una negociación seria. Lo otro es ponerle precio a un árbol de mango, a una casita y después, bueno, ya te pagué, ya te di un terreno, ya te mudé. Y seguimos en lo mismo. Cuando el mundo entero está cambiando, este es un momento en que el canal puede apalancar esos procesos de cambio, primero en el corredor interoceánico y después en el conjunto del país. Yo vuelvo a usar un ejemplo que me dio un cultivador de piña en Chiriquí. Poner un contenedor de piña de David al puerto de Balboa cuesta $1.500. Poner ese contenedor del puerto de Balboa en Amberes, en Bélgica, cuesta $800. No hay una ventaja competitiva en estar a 300 kilómetros del canal. Nosotros necesitamos replantear la economía panameña para que la presencia del canal estimule
el desarrollo de un montón de ventajas comparativas que tenemos que no pueden ser competitivas por la mala organización de la economía territorial en Panamá. Entonces, ahí es donde vuelvo, insisto, los problemas que estamos teniendo con Estados Unidos, con el seguro, con el canal, con lo que sea, hacen parte de la crisis de un modelo de desarrollo y deberían ser encarados en la atención a ese modelo en su conjunto para trascenderlo, para ir al trabajo con la naturaleza y no contra ella, para ir al trabajo con la gente y no simplemente de la gente, etcétera. Hay un montón de frases hechas para definir esto que tendría que ser objeto de otra discusión en otro momento. Es un corte comercial, doctor Castro. De regreso vamos a hablar en esa misma línea algunas otras ideas con el ánimo de crear conciencia, que es el objetivo de este programa. Crear conciencia es fundamental. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. El doctor Guillermo Castro nos complace mucho tener su participación en este programa. Lo habíamos anunciado la semana pasada. Doctor Castro, a ver, esta generación hemos vivido 2 siglos, 2 milenios. Esta generación, si no nos hemos dado cuenta, esa ascendencia primate que tenemos todos, parece que a veces surge para el lado poco positivo, y me explico. No hemos cambiado todavía, tenemos un problema cultural muy serio, doctor Castro, y me explico. Yo escuché, por ejemplo, que Pedacín levanta, eleva la voz, tiene 6 días sin agua, 6 días sin agua potable, y adivinen qué, no pasa nada. Y la preocupación es que ahora vienen los carnavales, y un punto como ese estratégico de este país privilegiado, no se le da la atención necesaria para recibir no únicamente turistas de adentro, sino también de fuera. Me voy a ir un poquito más allá todavía, doctor Castro. Lamentablemente, tenemos las mismas técnicas y prácticas del siglo pasado. Para hacerlo cercano, ¿eh? Estamos hablando de una veintena de años. Queremos desarrollar el país, pero con técnicas muy anquilosadas y antiguas. ¿Por qué razón la clase gobernante por una parte y por otra la sociedad deja de mirarse al ombligo, doctor Castro, y mirar hacia otras alternativas? Por ejemplo, no ser tan canal dependientes. Todo gira en torno al canal. Todo aquí es el canal. Hay un problema de que necesitan dinero, saquemos dinero del canal. Esa mentalidad que es como una caja de cartón, no hemos salido. En inglés dice out of the box, ¿no? Salir de esa cajeta. Doctor Castro, ¿por qué razón no se ha hecho una estrategia que le enseña a los panameños, nos enseña a todos que tenemos recursos ilimitados que nos pueden dar, no estoy hablando de la minería, otros recursos? Yo acabo de ver, y me da mucha pena, moverte en ciertos aeropuertos en otras ciudades, no puedes caminar casi, ni a la ida ni a la venida. Aquí en Panamá surge un poquito el turismo y ya estamos satisfechos. No, es una constante, doctor Castro, que nosotros no estamos visibilizando. Por una parte, el hecho de crecer más un país que no sea canal dependiente, es lo que estoy tratando de decir. ¿Saben por qué? Porque acabamos, yo siento todavía el tufillo a pánico y a terror que hay con lo que ha hecho Donald Trump, el anuncio que ha hecho, y con toda razón debemos estar preocupados. Pero, doctor Castro, ante ese inminente peligro, yo creo que no ha pasado, ¿eh? Nosotros estamos tomando alternativas, vías alternas para ver cómo vamos a compensar esta situación, doctor Castro, ese cambio que se podría dar. Sí, mire, en primer lugar, Panamá es un país interoceánico. Panamá tiene múltiples rutas de comunicación entre el Pacífico y el Atlántico. El hecho de que nos hayamos concentrado en una sola, por el valle del río Chagres, hoy el lago Gatún, se debe a una decisión tomada por la corona española una vez conquistado el istmo. Vamos a tener una sola ruta, vamos a controlar esa ruta y por ahí vamos a conectar América del Sur con Europa Occidental.
eso no ha cambiado en lo fundamental, o sea, la estructura básica de Panamá con un corredor norte-sur en el centro y un corredor de Chepo a Centroamérica en el Pacífico fue establecida en el siglo XVI y sigue siendo la estructura dominante en la organización del territorio panameño. Nosotros al hacer eso clausuramos varias rutas de comercio prehispánico que habían dado lugar a una organización distinta del Istmo. Rutas que explican la presencia de una región que llamamos el Gran Darién, otra que fue el Gran Coclé, otra que fue el Gran Chiriquí. La recuperación de la soberanía nacional y la incorporación, digamos, del canal a la realidad panameña fue un logro gigantesco, fue un primer paso, pero lo que hemos hecho hasta ahora es reproducir a escala nacional la función que tenía el canal para los Estados Unidos a escala mundial. O sea, no está para servir al país, sino que está para servir a determinados intereses y determinadas actividades. Y todo el resto del país queda subordinado a esos intereses y esas actividades. Yo creo que lo que tú mencionas de generación y generaciones es muy importante. Nosotros estamos en una transición histórica muy, muy compleja, muy rica, muy promisoria en muchos sentidos. Esa transición va a estar a cargo de una generación de panameños que hoy tienen menos de 50 años. La primera de las tres generaciones que hemos conocido en este proceso surgió con el primer grupo de egresados de la Universidad de Panamá que liderizaron las protestas de 1947 contra el convenio Filó-Haines, que militarizaba por los Estados Unidos todo el territorio nacional, y del cual movimiento surgió una cantidad importante de dirigentes que se sumaron a la lucha por el rescate de nuestra soberanía. Esa generación cumplió un papel muy importante, digamos, entre 1947 y 1979. Ellos fueron clave a muchos niveles, de muchas maneras, en la negociación exitosa del tratado, los tratados Torrijos-Carter. Hay un segundo momento en que parte de esa generación asume la dirección de la incorporación del canal a la economía panameña y una segunda generación desarrolla una enorme cantidad de tareas que eso requirió. Donde antes había un canal y una zona, nosotros tenemos hoy una plataforma de servicios globales muy compleja. Tenemos allí asociados al canal servicios financieros, servicios logísticos, servicios comerciales, servicios multimodales de transporte, algunos servicios de turismo importantes, y podría uno mencionar quizá algo más, ¿no? Incluso tenemos dentro de esa plataforma una instalación de gestión del conocimiento para el desarrollo sostenible que se llama Ciudad del Saber. Todas esas entidades tienen formas muy originales de organización. O sea, la capacidad panameña para innovar y transformar está más que probada en el desarrollo de esa plataforma. El problema aquí es que esa plataforma tuvo la tarea y la cumplió con éxito de insertar el canal en la economía global. Pero la tarea de integrar el canal en la economía nacional está pendiente todavía. El canal no puede ser simplemente la caja que da 2.000 millones de dólares al año. Tiene que ser un factor que estimule y facilite el desarrollo del conjunto de recursos del país, empezando por el agua. Es increíble que una ciudad panameña no tenga agua en el país que tiene el tercer lugar por disponibilidad de agua por habitante en las Américas. Pero bueno, hemos llegado a eso por darle la espalda al país y concentrarnos solamente en el corredor interoceánico. Esa generación está hoy terminando sus estudios universitarios o está incorporado a tareas de gerencia básica e intermedia. Esa generación necesita ser guiada, formada, forjada en dirección a resolver el problema de la nación. Y ahora mismo mi impresión es que los políticos tradicionales panameños no lo ven así, le tienen más bien temor a esa generación. Y con frecuencia utilizan adjetivos muy despectivos para referirse a ella. Solo les muestran respeto cuando resultan ser buenos empresarios, emprendedores y tal.
Pero políticamente esa generación joven no tiene un espacio propio todavía en Panamá, ni le ha sido reconocido, quizás no todavía su liderazgo, pero sí su responsabilidad. Tenemos que pensar en Panamá del 2025 al 2050 y nosotros no vamos a ser los que dirijamos nada ahí. Los que deben dirigir eso ahí lo pueden hacer tan mal como lo estamos haciendo ahora, o quizá mucho mejor. Pero eso es una opción, eso también forma parte de la estrategia política que no tenemos, que debe incluir el relevo generacional en la conducción del país. No porque eres joven vas a ser sabio. Incluso hay quien dice que para ser viejo y sabio primero hay que ser joven y tonto. No importa. El problema es que hay que darte oportunidades de experiencia y facilitar que transformes en conocimiento tu experiencia. Y con eso no vamos a hacer nada por lo que no hayamos pasado todos los de las dos generaciones anteriores. O sea que, doctor Castro, tenemos que ser congruentes con nuestras convicciones. Convicciones. ¿Ok? Tenemos a veces problemas de identidad. Yo recuerdo cuando aquí las negociaciones, los tratados, tal y cual, que se logra esto, no, Eduardo Niñuen es de una generación que vivió también el canal. Camila no tuvo ese privilegio. No pocos panameños decían que el canal de Panamá, ¿cómo se va a ir los Estados Unidos de Panamá? Panamá quiebra. El canal se va a convertir en recuerdo la palabra, una charca, una laguna ahí donde los chiquillos del Chorrillo, despectivamente se referían a eso, van a bañarse. Y miren ustedes, terminó siendo el gran cambio para la sociedad panameña y para el país. Ese canal que había tanta gente insegura que muchos, no pocos, incluso gente muy conocida, decía que no necesitábamos, perdón, que los Estados Unidos siguiera controlando el No, canal. el 35% de la gente votó que no a los tratados del canal en el 77. Y eso si se contaron bien los votos, porque vamos, en esa época no sabíamos. Mira, yo quisiera simplificar. Nosotros tenemos que recuperar nuestra interoceanidad. Necesitamos puertos de cabotaje en Panamá, puertos que naveguen para buques que naveguen cerca de la costa y no solo dentro de Panamá, sino entre Costa Rica y Colombia y Panamá. Eso significaría generar puertos que eventualmente serían auxiliares del canal, pero potenciarían el uso del canal, moviendo carga hacia el canal a costos más bajos, por ejemplo. De esos puertos, yo imagino con toda claridad 4. El primero de todos, en mi opinión, debe ser el puerto de Agua Dulce, a ver si se renueva la promesa de que lo vamos a activar y tal. Y Agua Dulce debe ser otra terminal en el Pacífico del sistema portuario de Colón, a través de la carretera que va de Penonomé a Donoso, pasando por La Pintada. Pasa por el área donde se operó la mina y le falta relativamente poco para conectarse con el puente sobre el canal en el Atlántico y convertir finalmente a Colón en un puerto del país y no solo del canal. Esos mismos servicios desde Colón tú lo puedes ver el día que tengamos una ruta de cabotaje entre Colón y Almirante en Bocas del Toro. Me parece mentira que el principal destino ecoturístico del país, que por ahora está en Bocas, tú solo puedes llegar en avión, que es el medio más contaminante posible. No hay una ruta de cruceros y carga que te lleve de Colón a Bocas durante un día de navegación agradable por el Atlántico panameño. Las posibilidades de negocio que se abren a partir de ahí son inmensas, las posibilidades de disminución de costos son inmensas. Necesitaremos también un puerto que conecte la transísmica de Occidente, que nadie sabe que existe, pero ahí está, pasan decenas de camiones y autobuses todos los días, la que va de Chiriquí Grande en Bocas del Toro a Hualaca en Chiriquí, la convierta en un eje de articulación de la región occidental de Panamá, con un puerto en el Pacífico que facilite la importación y exportación de bienes y servicios desde Chiriquí hacia la región. Y en el sueño que puede tener cualquier panameño, estaría lo que parecería ser lo más difícil, porque no hay un precedente claro, pero Panamá necesita un puerto en Darién.
no es posible mantener a Darién más tiempo en la marginación en que está. Y un servicio de comunicaciones por mar a cargo de pequeñas embarcaciones frágiles que con alguna frecuencia no toleran la travesía y se hunden o tienen daños y accidentes. Darién solo resolverá sus problemas no con la marginación a que está sometido, sino con una integración cuidadosamente planificada y previsora con el resto del país. Entonces, de pronto, si uno lo ve de esta manera, empiezan a surgir tareas, empiezan a surgir posibilidades que requerirán mentalidades frescas, que requerirán capacidades que ahora mismo estamos subutilizando porque no, en el orden existente, no tenemos la capacidad para darle el espacio que merecen todos los jóvenes que van egresando de escuelas técnicas, de universidades y que salen a buscar empleo y se encuentran con el letrero de conviértete en emprendedor y ráscate con tus propias uñas. ¿Sabes qué, doctor Castro? Con esa reflexión que usted ha hecho, que muy poco lo he escuchado por parte de otros, confieso, y me incluyo yo, no hemos tenido la visión esa periférica que tiene usted de ver un país con otra proyección y con otros anhelos. Este programa debe ser escuchado, esta última parte, todo, pero esta última parte en particular, por los presentes y futuros gobernantes, para entender que Panamá es mucho, pero mucho más que un canal. Doctor Castro, un placer tenerlo esta mañana, que la pase muy bien. Nos veremos la otra semana, sí, ojalá que tenga tiempo y que Bukete les permita. Para este programa siempre tendré tiempo, Doñito. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Eduardo Lillón, Camila Dame y Guillermo Antonio Dame, les deseamos que tengan un excelente día. Hasta mañana. Ha finalizado En Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes por los 107.3 de Omega Estéreo.